Se supone que este video iba a ser de curiosidades de Arcane, pero se me hizo más largo eso que contarles la historia de Yomotsuhegui, la fruta del inframundo. Este manga de género seinen cuenta con 3 tomos, pero su historia es buenísima, llena de drama, fantasía oscura, monstruos y cosas que pueden resultar grotescas, pero si disfrutan incluso los relatos de H.P. Lovecraft, podrán amar estas criaturas. Este primer video se dividirá en sus 3 respectivos tomos. Pues sin más demora, empecemos mejor de una buena vez. La pequeña sinopsis de esta historia inicia así. Kanetsu Nawa es un ex policía cuya esposa e hija fueron asesinadas. Un día, a este hombre que le arrebataron todo y llevaba consigo una ira que nunca desaparecerá, se transformó en una figura monstruosa con el poder de una fruta llamada Yomotsuhegui. A partir de este momento, Nawa y Ren, una Shinigami, iniciaban una batalla eterna contra los inmortales malditos. Capítulo 1. La llegada del Shinigami. ¿Y de dónde provienen estas frutas que hacen mantener eternamente a la persona que los coma? Nacen de un árbol ubicado en el Yomotsukuni, el mundo de los muertos, donde en este momento se encuentra en una pesadilla nuestro protagonista, a quien visualiza aquella personificación de la muerte misma, quien probablemente en el futuro se convierta en una compañera de esta historia. Despertando de aquella pesadilla, encontramos a nuestro protagonista Nawa, encerrado en una cárcel, siendo odiado y golpeado por los reclusos, quienes están hartos de que este ex policía sea un traidor, al entregar a los demás reclusos a los policías por las cosas ilegales que estén tramando dentro de la prisión. Aunque este mismo se pueda ver vulnerable al no hacer nada, con una simple muestra de su fuerza hace de notar que aquellos que lo molestan no son nadie para él y simplemente hace lo que hace por su sentido de la justicia. Después de que vieran que Nawa ha sido una persona ejemplar dentro de la cárcel y estará arrepentido de lo que hizo en el pasado, se le revoca de su sentencia de 18 años en prisión, saliendo de la cárcel donde estaba y encontrándose con su hermana Hinako, quien lo recibía de su salida. Se quedan platicando en el transporte, pero una pequeña niña le mantiene el recuerdo de su hija. Si bien él vivió siempre para su esposa y su hija, nunca fue una mala persona, pero aún así, la pareja de su hermana tiene miedo de tener un pariente asesino. Mientras le entregaba las llaves de la casa y el coche, su hermana le pregunta si no es mejor olvidar el pasado para no seguir atormentado, mientras en el fondo se visualiza una persona con apariencia extraña que nos puede resultar familiar. Llegando a casa, recuerda los hechos del pasado, la escena de su esposa e hija yacen en el suelo, sin vida, y la noticia de los 2 asesinos que cometieron estos actos. Vemos un flashback sobre lo que hizo Nawa hace unos ayeres, asesinando a las personas que le arrebataron la vida a las 2 personas que más amaba en el mundo, quien uno de estos asesinos todavía seguía vivo de forma milagrosa, de nombre Shinichi Sakase. Nawa, a pesar del tiempo en prisión, nunca ha olvidado lo que pasó, y su ira nunca ha cesado desde entonces. Mientras en otro lado llegamos a ver y a conocer un poco a esta chica con apariencia extraña que vimos en el camión, de nombre Ren, donde estuvo siguiendo todo este tiempo a Nawa, que impacientemente quiere ir a visitarlo en medio de la madrugada, pero el ser blanco, que se parece a Mekoboy, que lleva junto a ella, la detiene diciéndole que aún no es momento de visitarlo, ya que eso aún no despierta en él, así que mejor van a buscar comida en la ciudad. Volviendo con Nawa, lo vemos dentro de un taxi con una persona que lleva buscando desde que entró a prisión, donde esta persona hipócrita esconde su secreto todavía, viviendo de forma normal, entre muchas comillas, teniendo un lema ridículo que es contrario a la verdadera naturaleza de este, y Nawa lo sabe muy bien. Cambiamos de escena luego de que el asesino Sakase despertara de estar inconsciente por el taser que usó Nawa. En un lugar lúgubre y solitario, yacía enfrente de él una fotografía de la familia junto a Nawa, dándose cuenta de quién era en verdad, la persona que llevaba de pasajero y la justicia que buscaba por sus propias manos. Por fin podría darle a su tormento. Moliendo a golpes al asesino de su esposa e hija, recuerda aquellos bellos momentos que pasaba con ellas, hasta terminar haciendo puré la poca cabeza que ya quedaba de Sakase. Nawa, triste y arrepentido de no haber podido protegerlas, habla directamente al cuadro de su familia, deseando poder terminar con su sufrimiento e ir con ellas al otro lado. Aquel hombre que molió a golpes resultaba vivo detrás suya. Nawa, tomando de nuevo la tubería, intentando matar al monstruo que se había levantado, resulta que no le causa ningún daño. Es un inmortal, una criatura que con sus propias palabras dice ser Dios. Pero la risa de una chica se escuchaba a las cercanías, burlándose del tipo por creerse Dios. Ren había llegado al lugar, la misma que Nawa veía en sus pesadillas. Al fin pudo conocerla en persona, explicándole que la única razón del por qué Sakase estaba vivo era porque había comido una fruta especial, la fruta del Yomotsuhegui. Pero mientras hablaban, el cobarde de Sakase atacaba por detrás, hiriendo de gravedad a Nawa, dejándolo gravemente herido en el suelo. Sakase, dirigiéndose a Ren para poder matarla, ella le explica que hay una sola persona que puede matarlo. Nawa, transformado entre raíces y con apariencia de un calamar, estaba vivo frente a ellos, ya que él comió también una fruta del Yomotsuhegui. Capítulo 2. La habilidad de mi compañero.
Pasamos a un flashback rápido de un pasado, al parecer muy alejado de donde nos encontramos en la historia. Nos narran la historia de dos hermanos cuyos nombres aún no han sido revelados. Encontraron un pequeño arbolito en el bosque con una fruta curiosa, pero tienen mucha curiosidad por ella, incluso para probarla. Volviendo con Nawa, donde se estaba transformando en una criatura con apariencia Lovecraftiana, preocupado por lo que le estaba pasando. Sakase, a base de la tortura, le explicaba al ex policía Nawa el cómo funcionaba el poder que le había otorgado la fruta del Yomotsugegui, explicándole incluso que a Nawa le encanta meterse en cosas donde no le importaban, y de no haber sido así, su esposa e hija no hubieran sufrido por lo que el monstruo hizo. Volviendo con Ren, le explica a Sakase que sí existe una única persona que puede matar a un inmortal, refiriéndose a su compañero Nawa, que por detrás, al tratar de matarlo a golpes de nuevo, ve dentro de su pecho un resplandor, una figura que parecía un corazón, estaba dentro de Sakase. Era la verdadera semilla que había comido de la fruta y que había crecido dentro de él, siendo que la misma genera las mismas raíces que hacen que los inmortales se regeneren poco a poco, donde al sacarlo del cuerpo de Sakase se empieza a transformar en una criatura monstruosa. Aquí Ren entra a hacer el mejor trabajo que sabe hacer, exterminar a esos monstruos. Nawa, después de aquella noche, cayó inconsciente y despertó en su casa, donde se encontraba Ren y su amigo, donde también Nawa estaba a punto de conocer, aquel ser llamado Ukamusumi. Ukamusumi le explica de dónde viene su poder y su inmortalidad, al igual que el trabajo que hacen ellos dos sobre eliminar a los inmortales, y que el poder especial que carga únicamente Nawa es llamado la mano del Shinigami. Estos dos personajes tratan de reclutar a Nawa para que los ayude y diciéndole que el asesino de su familia sigue suelto, ya que Ren solo se encarga de eliminar el poder de la fruta, mas no le importa el humano al que se le haya quitado. Sakase fue recogido por una persona extraña, a la cual le explica lo que vio aquella noche, la gran horrible criatura, a la chica con aura de Shinigami que destruía al monstruo. Panelaco de Ren, por cierto. Sakase, pidiéndole a esta persona si puede darle de nuevo otra fruta. Pasamos con Ren y Ukamusumi, donde hablando entre la noche y la lluvia tormentosa, dan por hecho que el rey de los inmortales seguía vivo, el mismo con el que estaba Sakase, y que tenía en sus manos el retoño que fue robado del inframundo hace unos cuantos miles de años. Estas frutas me recuerdan a otra cosa, Capítulo 3. Una fruta especial. Nawa llegando rápido a casa, entregándole a comida a Ren y a Ukamusumi. Nawa sigue manteniendo su misión de encontrar a Sakase y acabar con él, aunque al momento de irse, Ukamusumi le pregunta a Ren si estaba bien que no le hayan dicho la verdad a Nawa, el verdadero peligro que conlleva tener la fruta especial que carga en él. En el camino, Nawa escucha la voz de una mujer, no sabe de dónde viene ni de quién es, pero anteriormente, Ukamusumi le explicó que los inmortales pueden escuchar sus propias voces entre sí, y se dirige inmediatamente al lugar donde proviene la voz, luego de recordar las palabras de su hija que lo alentaban a seguir adelante. Al llegar al lugar se da cuenta que está en una casa que parece abandonada, pero se encontraba la pista real que revelaba la guarida del asesino Sakase, encontrándose con herramientas que utilizaba para la tortura e imágenes de mujeres en una pared, y en el fondo encontrándose una mujer sin ropa y detrás de Nawa se encontraba con Sakase, el cual deja inconsciente al protagonista, donde al despertar encuentra una escena grotesca y bizarra enfrente de él, que no puedo mostrar por obvias razones, donde al cometer sus actos de aberración y lujuria, termina apuñalando a la mujer en el estómago, donde momentos después vemos raíces saliendo de ella, regenerando su cuerpo. Sakase explicando lo que había hecho con la chica desde hace 7 años, donde la había secuestrado y de diferentes maneras, ya que la había obligado a comer una fruta del Yomotsugegui que le había robado al rey de los inmortales. Nawa, encabronadísimo, le grita a Sakase que pare, y este al levantarse de donde estaba y agarrar un cuchillo, empieza a cortar a Nawa, explicándole que su fruta no lo hace realmente inmortal. Siendo explicado todo esto por el rey de los inmortales, siendo que la fruta de la mano del Shinigami en realidad tiene voluntad propia y se apodera del usuario conforme éste recibe daño y va cambiando toda su forma tanto física como mental, transformándolo en la criatura que vemos que llega a ser, con forma de calamar, mientras Sakase sigue hiriendo de forma consecutiva a Nawa y tomando forma de la criatura. Ren y Ukamusumi se preocupan del paradero de Nawa, ya que era muy tarde y no había vuelto a casa. Capítulo 4. La personalidad de la fruta se manifiesta. Luego de que Sakase hace una llamada donde Nawa vivía, Ren recoge el teléfono pensando que era Nawa el que estaba hablando del otro lado, pero Sakase les explica todo, y si querían seguir viendo a su compañero tendrían que ir a buscarlo, ya que lo estaban perdiendo por completo. Mientras esperaban en el escondite de Sakase y él hacía sus mierdas, dentro de Nawa ocurría algo. Él podía ver y hablarle a la criatura que vivía en él, sabiendo que lo ha estado viendo toda su vida, desde que él comió la fruta en algún punto de su vida. Todo esto se explica más adelante en la historia. Queriendo tomar
posesión del cuerpo de Nawa, va olvidando lo que una vez él fue. Al salir Ren de casa, se encuentra con el rey de los inmortales, donde ahora lo conocemos por su verdadero nombre, Yue, como se pronuncie, donde este mismo lleva a Ren al lugar donde se encuentra Nawa, y nos damos cuenta de que Yue y Ren se encuentran en una pelea desde hace miles de años entre los inmortales y ella, explicándole que ha perdido, ya que Nawa ha perdido totalmente conciencia por aquella criatura que vive en él. En un intento por forcejear y detener a Sakase, vemos la pelea interna que tiene con la criatura por mantenerse en pie y cuerdo, donde recuerdos de su familia aparecen, pero no puede recordarlos, ya que él desea ser libre por fin, pero su familia y el amor que les tiene no lo harán caer todavía. Y regresando en sí y moviendo su cuerpo para dejarse cortar el brazo, logra acercarse más a Sakase y poder agarrarlo para finalmente terminar lo que había empezado y darle fin al maldito. Capítulo 5. La semilla inmortal y la mano del Shinigami. Ren llega al lugar donde había sido trasladada por Yue y al bajar por las escaleras encuentra la escena donde Nawa había acabado con toda la tortura de aquel maníaco y haber liberado a la mujer que tenía secuestrada. Ya en casa, cuida a la pobre mujer que llevaba años y años dentro de aquel sótano, donde Ukamusumi le explica a Nawa que su poder es más que especial, ya que normalmente la mano de Shinigami mata inmediatamente al portador, al cual le arrebató la semilla, pero en su caso él no lo hizo. Mantuvo con vida a Sakase, así que habría una oportunidad de volver a la normalidad a la mujer y volverla humana otra vez, donde ella lo deseaba con todo su corazón. Los cuatro se dirigen a un lugar alejado de la ciudad para poder brindarle apoyo a la mujer y sacarle la semilla que llevaba dentro, sin acabar con ella como anteriormente nos mencionaba Ukamusumi, donde al hacerlo, Nawa exitosamente logra arrancar la semilla y alejarla de ella, y logra observar el verdadero monstruo que yace dentro de las frutas del Yomotsugegui. Ren, haciendo su labor, termina de un tajo la vida de aquella criatura y terminando el sufrimiento de la mujer rescatada. Nawa la lleva a un hospital donde sería atendida y visitada por Nawa para saber que está bien y cuidarla mientras sus familiares contactaban con ella. Pero algo en su rostro triste se notaba y en voz baja dice: "Usted es fuerte". Sin escucharlo Nawa, pero recibe un gran agradecimiento por parte de la chica por haberla vuelto una persona normal otra vez. Al día siguiente, Nawa le consigue ropa normal a Ren, ya que si ella iba a estar rondando por la ciudad, no podía estar con la ropa andrajosa que traía con anterioridad, o si no, llamaría la atención. Mientras hablaban sobre el tipo de persona que era Nawa, este se dirigía al hospital para visitar a la chica, pero tristemente vemos la escena real y el deseo fuerte que tenía la chica por volver a ser una persona normal. Capítulo 6. El héroe de la justicia. Luego de aquel suceso, Nawa se sentía devastado y triste al recordar las palabras que aquella chica le había dicho, pero él no podía creer lo que ella había hecho. A sus cercanías escuchaba de nuevo una voz, la voz de Yue, que se acercaba para hablar con Nawa y hablarle sobre quién era él y el propósito que tenía con sus frutas. Este mismo se disculpa con Nawa por los actos cometidos por Sakase y le pide juntarse con él para que junto a su fruta especial no vuelvan a ocurrir estas atrocidades como las que sucedieron con Sakase. Pero Nawa se rehúsa sobre las palabras endulzantes que trata de mandar Yue, así que este mismo le explica sobre el pasado de Ren y los inmortales, que llevan miles de años peleando y que en realidad no es la primera vez que existe una mano del Shinigami, ya que antes de Nawa existieron otros 918, siendo él el 919 actualmente. Yue le cuenta la historia de su pasado, donde eran los mismos niños que vimos anteriormente en el flashback, pero en el momento en que estos dos hermanos se encontraron en el retoño del árbol de la fruta del Yomotsugegui, su aldea vivía más tranquila, viviendo sanamente, hasta que un día llegó Ren a la aldea, acompañada de la figura monstruosa que era llamada desde entonces como la mano del Shinigami, la misma que vive dentro de Nawa. Desde ese momento se conocieron Ren y Yue, donde al ver que estos dos personajes mataban a todo usuario de la fruta, Yue tuvo que escapar con el pequeño retoño de la fruta, guardándolo por tantos miles y miles de años, y otorgándole el poder a quienes lo necesitan, en sus propias palabras. Pero Nawa, al escuchar todo esto, piensa en la estupidez que resulta, ya que en el proceso han habido muchas personas que han sufrido por culpa de esto, gente que incluso pudo haber sido torturada, como vimos con anterioridad, y no poder morir por culpa del cuerpo inmortal. Pero en este entonces se revela que Yue no le da la fruta a cualquiera, a quien no la desea, y le pregunta quién entonces le plantó la fruta del Yomotsugegui que lleva dentro de él, dándose cuenta de quién fue la persona: Ren. Al llegar a casa, este lo confronta por haberle dado la semilla a él, a la fuerza. Le explica igualmente sobre los demás portadores de la mano del Shinigami que hubo antes de él. En un confrontamiento de provocaciones que lanzaba Ren hacia Nawa, este mismo suelta un gran golpe hacia el costado de Ren, destrozando con su puño y haciendo un gran daño a la pared, diciendo que todo lo que ha estado pasando es una estupidez. Primero, por una persona que dice cosas bonitas sin fundamentos, refiriéndose a Yue, y a Ren, que trata la vida de los demás como si fueran desechables, pero pregunta si al recuperar
recuperar todos los retoños todo esto terminará. Él lo hará, y no lo hará simplemente por el deseo de Ren o por exterminar a los inmortales. Lo hará por la humanidad, así ya nadie más tendrá que volver a sufrir, ni dejará que nadie vuelva a morir. Él será el último de todos los portadores, dándonos el final de esta historia, con Nawa decidido a terminar con toda esta pelea entre Ren y los inmortales. Y llegamos al final. ¿Qué les pareció toda la historia? Traté de resumirla lo más posible y entregando todo de ella, por supuesto. A mí me encantó descubrir esta historia. Todavía falta mucho por ver y por emocionarnos, pero será hasta un próximo día. Ojalá que pronto, no quiero alargarles mucho la espera. Muchas gracias por ver, escuchar y sobre todo por darle like y suscribirse, porque ya lo hiciste, ¿verdad? Te ando viendo, te ando viendo. Recuerda que no soy un experto en todo esto. Realmente no sé por dónde encaminar mi canal y mi contenido. Espero subir de todo, pero pásate por mi canal de Kick. Hago streams mayormente en la noche. Mi Instagram y TikTok se encuentran abajo en la descripción. Y todo. Y pues ya me voy. Hoy no hay beso del gatito para ti.